La vida bajo tierra, el hogar de la supervivencia. Sinopsis. El capítulo, La vida bajo tierra, el hogar de la supervivencia, narra el descentramiento forzado de los soldados a las entrañas de la montaña, donde sus refugios subterráneos se convierten en su nuevo y brutal hogar. Se detallan las condiciones inhumanas de hacinamiento, humedad, frío, falta de higiene y enfermedades que carcomen sus cuerpos. Más allá de lo físico, el capítulo explora el profundo impacto psicológico de la existencia subterránea, la privación sensorial que desdibuja la realidad, las alucinaciones, el miedo a ser enterrados vivos y la abrumadora sensación de aislamiento. A pesar de todo, estos refugios se transforman en símbolos de resistencia y camaradería, donde la voluntad inquebrantable y los lazos humanos florecen en la oscuridad, demostrando cómo el espíritu humano puede aferrarse a la vida incluso bajo el peso de la tierra y la guerra. La vida bajo tierra. A medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en una eternidad de polvo y trueno, la superficie de la montaña, azotada por el constante martilleo del enemigo, dejó de ser un lugar habitable. Los cielos, a menudo grises y hostiles, parecían llorar proyectiles en lugar de lluvia, y la propia tierra temblaba con cada impacto. La única tregua, el único refugio, se encontraba en las entrañas mismas de la tierra, en ese laberinto de trincheras que los hombres del puesto cenit habían excavado con sudor y desesperación, como topos en busca de su última guarida. Este no era un refugio temporal, sino el hogar impuesto por la guerra, un santuario de barro y roca donde la vida se aferraba con obstinación, un vientre oscuro donde la supervivencia era el único credo, donde la luz del mundo exterior era un mero recuerdo. Estas trincheras no eran construcciones, sino extensiones de la montaña misma, forjadas por la necesidad más brutal y la inminencia de la muerte. Eran galerías estrechas, excavadas con palas, picos y, a menudo, las propias manos desnudas de los soldados, que se extendían como venas bajo la piel rocosa del pack, sangrando humedad. La tierra húmeda se adhería a todo, impregnando ropas y piel, y el aire era denso, pesado con el olor a humedad, sudor rancio, miedo ancestral y pólvora vieja. Una mezcla nauseabunda que se convirtió en el perfume de la supervivencia. La oscuridad era casi total, tan densa que se podía tocar, solo rota por la escasa luz de linternas que parpadeaban con la fragilidad de la esperanza o el tenue resplandor de velas que danzaban con las sombras, creando figuras fantasmales en las paredes de roca que parecían moverse y respirar. Estos espacios, claustrofóbicos y carentes de cualquier comodidad, ofrecían la única protección real contra el asalto incesante que rugía sobre sus cabezas, un rugido que se filtraba hasta lo más profundo. Dentro, cada eco de una explosión en la superficie resonaba en sus huesos, una vibración que les recordaba la delgada capa de tierra que los separaba de la aniquilación, el frágil velo entre la vida y la muerte. La montaña los abrazaba, no con ternura de madre, sino con la fría promesa de un útero protector, un abrazo de piedra y barro. Las condiciones de vida en estas madrigueras eran una prueba para la resistencia humana que rozaba los límites de la crueldad. El hacinamiento era la norma asfixiante, los hombres dormían apiñados, cuerpo a cuerpo, en un intento desesperado por compartir el escaso calor corporal y el poco espacio disponible. No había distinción de rango en la miseria, todos eran iguales ante la tierra. La humedad constante se filtraba por las paredes de tierra, goteando sobre sus rostros y ropas, y el frío penetraba los huesos con la fuerza de 1000 agujas, un frío que se instalaba en lo más profundo de su ser. La ventilación era precaria, y el aire viciado se estancaba, cargado con el aliento pesado de docenas de hombres, el olor a enfermedad latente, a suciedad acumulada y a una desesperación que se podía saborear. La falta de servicios básicos, sanitarios adecuados, agua corriente para beber o lavarse, o siquiera un espacio para un mínimo de privacidad, convertía la vida en un ejercicio de degradación diaria. Un lento despojo de la dignidad. Las enfermedades de la piel florecían, sus cuerpos cubiertos de llagas y erupciones, las infecciones respiratorias se propagaban como la niebla, una tos crónica resonando en los túneles. Y la fatiga se grababa en cada fibra, una consecuencia no solo del trabajo extenuante y el estrés constante, sino de la constante exposición a un ambiente hostil que carcomía su vitalidad. Cada día era un desafío a la propia cordura, una sumisión a un infierno terrenal que no tenía fin, un ritual de supervivencia que los llevaba al límite. Sin embargo, fue el impacto psicológico de esta existencia subterránea el que dejó las cicatrices más profundas, aquellas que el ojo no podía ver, pero que el alma sentía. La exposición prolongada a la oscuridad, a la privación sensorial de un mundo sin horizontes, sin cielo abierto, sin la luz natural que marca el ritmo de la vida y el paso de las horas,
Comenzó a desdibujar la línea entre la realidad y la fantasía, entre lo tangible y lo ilusorio. Los días y las noches se fusionaban en una interminable penumbra, y el reloj interno de los hombres, esa brújula que los conecta con el tiempo, se rompía, dejándolos a la deriva en un océano de indistinción. La percepción de la realidad se alteraba, y la mente, agotada y aislada, creaba sus propios estímulos, sombras danzando en la penumbra que no estaban allí. Voces susurrando desde las paredes de roca que solo ellos escuchaban, ecos de disparos fantasmas que se incrustaban en sus mentes. El miedo a ser enterrados vivos, una claustrofobia latente que se arrastraba como una bestia en la oscuridad, se acentuaba con cada bombardeo, con cada temblor de la tierra que los hacía sentir la fragilidad de su refugio. Las pesadillas, vívidas y aterradoras, continuaban la guerra en sus escasos momentos de sueño, convirtiendo el descanso en un nuevo campo de batalla, un tormento sin fin. La sensación de aislamiento del mundo exterior, de estar completamente desconectados de todo lo conocido, se volvía abrumadora. Se sentían olvidados, como si el mundo de arriba hubiera dejado de existir, y solo quedara el laberinto oscuro de su supervivencia, un universo subterráneo donde solo ellos existían. La montaña, en su silencio sepulcral, parecía confabularse con la locura, susurrando secretos antiguos que resonaban en los túneles. A pesar de la brutalidad de estas condiciones, los refugios subterráneos se transformaron, paradójicamente, en símbolos de la resistencia y de un tipo de hogar. No eran solo lugares de confinamiento y miseria, sino los templos de una voluntad inquebrantable, altares de sacrificio y tenacidad. Cada pared de tierra compactada era un escudo de esperanza, cada túnel, una arteria de vida que bombeaba coraje. La oscuridad, lejos de ser un mero vacío aterrador, se convirtió en una cómplice, ocultando sus movimientos y protegiéndolos de los ojos del enemigo. Aquí, en la penumbra, la camaradería floreció como una flor extraña y resiliente en la piedra, una luz cálida que emanaba de la conexión entre ellos. Los hombres compartían sus últimas raciones, sus escasas palabras, sus silencios cargados de significado que valían más que cualquier discurso. Las historias del hogar, susurros de un mundo lejano y casi olvidado, se contaban en voz baja, como si fueran talismanes contra la desesperación, pequeños conjuros para mantener viva la esperanza. Las pequeñas victorias, la llegada de un suministro inesperado, el silencio momentáneo de un bombardeo que les regalaba unos segundos de paz, una carta arrugada del hogar que traía ecos de vida. Se celebraban con una intensidad desproporcionada, porque en ese abismo, cada luz era un milagro, un don divino. Los refugios eran el microcosmos de su lucha, el lugar donde la fragilidad humana se encontraba con una fortaleza que venía de las profundidades de su espíritu, una prueba de que, incluso bajo el peso de la tierra y la guerra, el espíritu puede encontrar un lugar para aferrarse, para resistir, para respirar, para soñar con el sol. La montaña, en su inmensidad, parecía entenderlos, y en las noches más frías, se escuchaba un leve zumbido en las paredes, el corazón de la tierra latía con ellos, infundiéndoles su tenacidad. Nota del autor. Con este capítulo, mi objetivo fue sumergir al lector en la cruda y claustrofóbica realidad de la vida subterránea durante un asedio prolongado. Quise resaltar cómo la privación sensorial y el aislamiento físico pueden llevar la mente al límite, difuminando la línea entre la realidad y la locura. A la vez, busqué mostrar la paradoja de encontrar un hogar y una forma de resistencia en las entrañas de la tierra, donde la camaradería y el espíritu humano logran florecer incluso en las condiciones más degradantes. La montaña continúa siendo un personaje activo, una protectora implacable que, a pesar de su dureza, acoge y transforma a los que se aferran a ella.